a dar inicio con la enseñanza el día de hoy. Estamos en una nueva serie en la carta del apóstol Santiago, Jacobo, como usted quiera llamarlo. Su nombre hebreo, Jacobo, ¿verdad? Y bien, vaya ahí por favor al capítulo 1. La semana pasada estuvimos enseñando hasta el versículo 2 y hoy continuaremos con el versículo 3. Que no llevamos prisa, ¿verdad? ¿O alguien tiene prisa? Vamos tranquilos, ¿no? Tenemos de aquí hasta el que el Señor venga para predicar la palabra y para disponernos a escuchar. Así que pues alguien va a decir, sí, pastor, por lo que no tengo yo es tiempo hoy, ¿no? Para quedarme. Bien. Estamos en el capítulo 1 y la semana pasada hablábamos acerca de este mandamiento que pudiera ser para nuestros corazones, para nuestras almas, incluso para nuestros cuerpos, por supuesto, porque pues algunos hablan del dolor del alma, ¿verdad? Pero el cuerpo siente, por supuesto. Y hablamos acerca de estas aflicciones, de las pruebas, ¿no? de los tiempos difíciles que pueden ser diversos, que se presentan de diferentes formas en la vida del creyente. Puede ser un esposo, ¿verdad? Un hijo, un vecino que nos puede hacer la vida imposible, que nos puede sacar incluso las lágrimas, ¿verdad? Puede ser nuestra misma familia. Y bueno, si quieres apágalo porque quedó peor el ruido. Y decíamos que el mandamiento, hermanos, el mandamiento es no ser un tipo simpático nada más cuando tenemos pruebas. Es decir, no solamente es mostrar la mejor cara en los tiempos difíciles. ¿Recuerda? No es un sentimiento, no es una emoción, es un estado. ¿Sí? Vivo en contentamiento. Cuando las cosas van bien, pues gloria a Dios, ¿verdad? Todo va bien. Pero cuando las cosas no van tan bien, que se empieza a poner de su vida, ese estado de contentamiento va junto conmigo. No se queda solamente para ciertos lapsos de la vida donde todo va bien, sino me acompaña. La realidad es que esos tiempos difíciles pueden volverse pruebas feroces, ¿verdad? Y una pregunta natural para todo aquel que esté pasando por esos tiempos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando todo iba bien viene esto? ¿Verdad? Son preguntas que naturalmente se pueden hacer. Y nuestra única, hermanos, realidad para afrontar esto de la manera correcta, de la manera bíblica, es poner nuestra mirada en Cristo. ¿Sí? Pero no solamente como algo que sé que tengo que hacer, sino Cristo nos da el ejemplo. Es decir, nuestra mirada tiene que también ver sus cicatrices, sus marcas. Él fue experimentado en quebranto, ¿verdad? Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce nuestras pruebas. Y aún en esos tiempos difíciles hay misericordia porque no nos tienta, no somos probados más allá de lo que podamos soportar. El apóstol Pablo en Filipenses 3:10 dice que la forma en la que él podía afrontar todos los tiempos difíciles, porque el apóstol Pablo fue un hombre, como usted y como yo, que afrontó muchísimos tiempos difíciles, que quizás muchos de nosotros no podríamos tolerar ciertas aflicciones que él tuvo. Y él dice en Filipenses 3:10, dice, conocerle a él, refiriéndose a Cristo, conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, dice, llegando a ser como él en su muerte. Para el apóstol Pablo, esto era una meta.
Esto no era un camino difícil, no era un camino por el que no quería transitar. El camino de las aflicciones, el camino que deja cicatrices, que deja marcas en el cuerpo, en el alma, pero que al final era participar en los mismos padecimientos de Cristo, dice, para llegar a ser como Él en su muerte. El cristiano, hermanos, que sufre, es un comentarista, abro cita, el cristiano que sufre no solo aprende a través de las pruebas a morir cada vez más al pecado, ¿sí? Ese tiempo difícil debería incitarnos a abandonar el pecado. Dice, no solamente aprende a través de las pruebas a morir cada vez más al pecado y a vivir cada vez más para la justicia, sino también a identificarse de manera más cercana con aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por él. Esta es la forma suprema en la que nosotros podemos afrontar y ver los tiempos difíciles, identificándonos con aquel que no está sentado detrás de una silla cómoda. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero que no lo hizo de esa manera, sino que nos dio el ejemplo de una vida de aflicciones y afrontando los problemas. Amy Carmichael, una misionera en el sur de India, escribió digamos, poema. Si no lo puedo recitar tal y como es, usted perdóneme, ¿ok? Dice, bueno, a ella quienes las adversidades no fueron algo extraño, dice en forma de pregunta, ¿no tienes cicatrices? ¿Alguna oculta en el pie, mano o costado? Te alaban por tus triunfos tan felices. ¿No tienes cicatrices? ¿No estás tampoco herido? Yo sí, lo fui por hábiles arqueros, rodeado de brutales cancerberos, sangrante hasta la cruz. ¿Tampoco estás herido? Dice, ¿no hay marcas del Señor? Pues como Cristo, el siervo habrá de ser y han de herirse sus pies en el deber. ¿Exento estás? ¿Y eres mi servidor? ¿Cómo pruebas tu amor? ¿Cuáles son esas marcas, hermanos? ¿Cuáles son esas cicatrices que acompañan a la vida del creyente? Y antes de contestar la pregunta, creo que usted ya la tiene en mente. Hay que saber que estas marcas y estas cicatrices son las marcas del crecimiento, son las marcas de la madurez de nuestra vida, porque nuestra vida en este mundo consiste en alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Un crecimiento conformado a su imagen, una obra que Él inició en nosotros, que Él la sigue haciendo en nosotros y que Él la va a terminar y va a echar mano de lo necesario. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente en nuestra mente. Dios va a echar mano de lo que necesite para hacerte crecer. Y quizás en ese echar mano te van a quedar marcas. ¿Sí? ¿Puede ver eso? Gálatas 6:17. Gálatas 6:17 dice, de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas. Dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. No importa si son pequeñas, si son grandes, si fueron dolorosas. ¿Sabe cuál es lo valioso? Que esas cicatrices, como dice el apóstol Pablo, muestran que le pertenezco a Él. Bueno, esa es una buena forma de soportar las pruebas. ¿Se fija? No sé si hay otra. Pueden consolarnos, hermanos, podemos ir a su palabra y ver que podemos esperar en Él, pero el saber que eso que está pasando en mi vida va a marcarme de manera que Él va a poder ver, tú eres mío, que la gente va a poder ver, realmente Él es un discípulo de Cristo. Qué maravilla, hermanos.
Santiago nos dice en el versículo 1, 2 y 3 que vamos a leer, dice, tened por sumo gozo, en el 2, perdón, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, nuevamente, qué privilegio es poder ver estos textos, ver esta palabra que nos alienta, Señor, que al mismo tiempo nos da consuelo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando ya las superamos y saber que aún si quedan esas cicatrices son las marcas de que te pertenecemos. Señor, qué privilegio tan grande para nosotros. Ayúdanos en nuestro corazón a que podamos verlo de esa manera. Señor, que no causen amargura en nuestro corazón, sino que en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, digamos con honor que estas marcas son la señal de que somos tuyos. Ayúdanos, porque sé que no es fácil, Señor, quizás es muy fácil decirlo, pero vivirlo, Señor, es otra cosa. Pero tu palabra nos da confianza. Y esta mañana, esta tarde, ayúdanos, Señor, a llevarnos en nuestro corazón estos principios de tu palabra para poder meditar, para poder confiar cada vez más en ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a posicionarnos en el versículo 3, hermanos. Versículo 3, y bueno, como lo leí hace un momento, dice el apóstol Pablo, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo, y tiene que ver con lo anterior, con el hecho de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Pero este sabiendo no es solamente un conocimiento básico, no. Ese sabiendo tiene que ver con conocer, con la experiencia. Tiene que ver con conocer o tener información o conocimientos acerca de alguien o de algo. Es decir, cosas que adquirimos con la observación o con los sentidos, cosas que experimentamos, ¿no? Es decir, no es solamente algo que me están diciendo. Es decir, Santiago les está diciendo a los hermanos, a sus hermanos queridos, ustedes ya saben, hermanos, esto. Ustedes ya lo experimentaron. No es algo nuevo para ustedes, ¿no? En primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor. Es decir, quienes están leyendo la carta de Juan ya habían experimentado el amor de Dios, ya lo conocían, ¿sí? En que Él puso su vida por nosotros. Ellos lo vieron ahí crucificado, ellos lo vieron resucitar, adquirieron ese conocimiento. Es decir, es un conocimiento no corto, es un conocimiento profundo, es un conocimiento de la experiencia. Y también ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él, dice, y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces también ese Espíritu que nos dio nos da el conocimiento experimental o experiencial de que pertenecemos a Dios. ¿Se fija? Entonces no es solamente información, sino es algo que vivimos y que muchos de ustedes también lo han vivido y han tenido ese conocimiento, y es mi deseo que lo hayan afrontado, como dice el apóstol Santiago, con sumo gozo todos esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿sabiendo qué? Sigue diciendo el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sí?, produce paciencia. Ahora, se fija que en el versículo anterior dice diversas pruebas, ¿verdad? Y en este versículo dice la prueba de nuestra fe. No es la misma palabra en el original, no es la palabra en el versículo 2, tiene que ver con situaciones difíciles, incluso tentaciones,
Pero prueba de nuestra fe en el versículo 3 tiene que ver con algo que fue autenticado, ¿sí? No es algo que va a pasar a ser autenticado, sino es algo que fue ya autenticado. ¿En qué momento? En el versículo 2, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabemos que la prueba de nuestra fe, ¿no? Hasta ahí es donde estamos ahorita. Es decir, que esa autenticidad tiene que ver con un estado de no ser falso. Recuerda que yo le comentaba la semana pasada que dentro del propósito de la carta era que Santiago quiere mostrarnos a través de todas estas enseñanzas que nosotros como que pongamos nuestra fe y filtremos si nuestra fe es auténtica, si nuestra fe es genuina, ¿sí? ¿Cuál es el grado de nuestra confianza? Y esto es una clave. ¿Cuál es el grado de mi confianza? Porque fe en este versículo tiene que ver con confianza, no tiene que ver con doctrina. Cuando usted vea fe en la palabra, muchas veces va a ser la fe que compartimos, es decir, la doctrina. En este caso, fe tiene que ver con una confianza. ¿En qué? En Dios, ¿no? En una dependencia de Dios, ¿sí? En alguien en quien continuamente estamos poniendo o estamos descansando nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, ¿qué es lo que debían saber o qué ya sabían los hermanos a quienes se dirigía la carta? Que esas pruebas diversas han estado de alguna manera en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, autenticando su fe, mostrando la pureza de su fe. Hace muchos años andaban unos locos ahí esparciendo polvo de oro, ¿sí? Engañando a muchos, ¿no? Y a nosotros casi nos persuade, diría el apóstol Pablo. Y bueno, alguien le hizo la prueba a ese polvito. Lo pasó con el ácido y ¿sabe qué le pasó a ese oro que venía de Los Ángeles? Se achicharró, ¿no? Entonces, no pasó la prueba de la autenticidad. Fue probado y no pasó la prueba de la autenticidad. Se hallaron falsos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando la prueba de nuestra autenticidad? Las acabo de decir, la fe, ¿verdad? Es decir, nuestra confianza en Dios. Entonces, cada vez, hermanos, que nosotros estamos siendo probados, que estamos en tiempos difíciles, está siendo probada nuestra confianza en el Señor. El Señor sabe qué hay en su corazón. El Señor sabe cómo vamos a reaccionar. Nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Usted puede escuchar a alguien, prestar oído, que está pasando por una situación difícil, y usted puede pensar, yo le haría así, ay, te ahogas en un vaso de agua, ay, hermanito, hermanita, ¿verdad? No, mira eso, ay, con un poquito de sabiduría se había resuelto. Bueno, tú en tu silla de sabiduría lo puedes decir, pero va a llegar el momento en que tu confianza va a ser probada. Y entonces se va a saber si tu fe es auténtica, ¿sí? Y al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo que es probada nuestra confianza en Dios, va siendo refinada, porque es otra connotación de la palabra, afinada o refinada, ¿sí? Ustedes saben que el oro, ¿verdad? Cuando es refinado en el fuego, cada vez se va haciendo más puro, ¿verdad? Cada vez es mejor. Se van quitando las aleaciones de otros metales que tiene, o ¿cómo se llama lo que tiene el oro? Las impurezas. La escoria, ¿verdad? Las impurezas, ajá. Entonces, al mismo tiempo, el Señor va limpiando y va haciendo más pura nuestra fe. Es decir, es como, sí confío en el Señor y sé que está ahí, está conmigo, pero todavía se ve borroso. Y cada tiempo difícil se va haciendo más claro y más claro hasta que empiezo a verlo a Él. Yo pienso que esto es que en el martirio de Esteban, ¿sí recuerda cuando fue apedreado? Es como algo muy rápido que pasó ahí. Te vamos a matar, pues tírenle. Y fueron cayendo las piedras y cada vez él fue viendo más claro. Dice Hechos que él vio, ¿verdad? Los cielos abiertos, la gloria de Dios. Entonces, imagínense, ¿no? Cada pedrada
se hacía más clara la gloria de Dios. Y en ese sentido, hermanos, nuestra fe y nuestra confianza está siendo refinada y afinada para que podamos ver cada vez más clara la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Dijimos que es una confianza auténtica, ¿verdad? Ahí en 1 Pedro 6:7, por favor, acompáñame. Texto que vimos la semana pasada, 1 Pedro 6:7. Perdón, 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así. ¿Ya llegó? Dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. Ay, pastor, pero a mí ya se me hace mucho. Ya tengo con esto muchos años. Aún es poco tiempo. Por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Dice, para que la prueba de vuestra fe, para que la autentificación de vuestra fe, dice, más preciosa que el oro que perece, dice, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Finalmente, cosas que quizás los demás no ven, cosas que quizás quienes están más cerca de ti en casa no logran percibir, para el Señor es precioso. Él lo va a ver un día en su manifestación y le va a dar el sello, ¿no? Le va a poner los quilates ahí. No sé cuántos son los quilates más valiosos. 22. He escuchado que también 24 y no sé si hay más. Pero va a haber algunos cristianos, hermanos, de 24 quilates y otros quizás de 12, ¿verdad? Lo mismo, esta misma autentificación de la confianza en Dios nos la muestra Hebreos 11. ¿Recuerda? Los héroes de la fe. Y empieza a hablar acerca de muchos de ellos. Ahí en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, por ella recibieron, vea esto, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es decir, los antiguos fueron probados y recibieron aprobación. ¿Por qué? Por su confianza en Dios. Cuando aquí menciona en uno de los versículos a Enoc, ¿recuerda? Que caminó con Dios, ¿cuánto tiempo? 365 años, ¿no? ¿Sí, 65? Bueno, para nosotros creo que es muchísimo tiempo, ¿no? Para Matusalén no era tanto, era una tercera parte de su vida quizás. Pero no fue inmediato, hermanos. Pensando en Enoc, no fue, ay, qué padrísimo, Enoc no padeció, o sea, ¿y dónde dice eso, no? Él estuvo 365 años, nosotros a veces tenemos una semana en una dificultad y ya, Señor, ya llévame, ¿no? Ya no aguanto más. No sabemos. Yo les puedo asegurar, hermanos, que su fe, que su confianza en Dios fue probada a tal punto, vean, a tal punto que Dios dijo, ¿sabes qué? Tú no mereces estar entre estos, vente. Así que si el próximo domingo alguien de ustedes no viene, yo voy a pensar que el Señor dijo, no mereces estar entre estos, ¿no? Ya vente. Nadie dijo amén. Entonces, hasta aquí, hermanos. Los hermanos a quien se dirigía la carta debían saber que no era en vano, ¿sí? Todo esto, que su fe estaba siendo autenticada, ¿sí? Que su confianza iba a crecer. Pero además de eso, que eso ya es algo glorioso, que es algo que el Señor va a observar, que es algo que el Señor va a premiar, que es algo que Él va a aprobar cuando Él venga. No solamente queda ahí, tiene un beneficio para nosotros, primario. Y es lo que dice el final del versículo, que esta fe que fue puesta a prueba, dice, produce
paciencia. Produce paciencia. Y este producir tiene que ver con llevar a cabo algo. Pero en este texto en particular es algo que se lleva a cabo totalmente y meticulosamente. ¿Sí? Es decir, Dios no hace las cosas a medias. ¿Sí? Viene una prueba, tu confianza es autenticada, produce paciencia, produce perseverancia, es lo que significa también la palabra perseverancia. Es decir, en ese periodo, lo que Dios había destinado para que crecieras fue meticulosamente hecho, configurado, si usted lo quiere ver así, programado para que usted creciera. No es nada más a ver qué pasa. La paciencia, hermanos, de la que habla aquí, es una resistencia firme. Es el poder de resistir las dificultades o el estrés que ocasionan las dificultades. Dice, especialmente una fortaleza interior necesaria para la vida cristiana. También significa mantenerse firme debajo de algo pesado. Sí, es decir, tiempos difíciles son situaciones que en nuestra vida pueden ser cargas pesadas, y lo que hace esa autentificación de la fe es que produce en nosotros la fortaleza para poder mantenernos ahí. Pero vean, no es solamente algo pasivo, de bueno, pues ni modo, dice la Biblia que esto va a pasar, pues ni modo, tengo que aguantarme, tengo que soportar. No, no es algo pasivo, sino que esto es acción, ¿sí? Es activo. ¿Por qué? Porque al momento de estar pasando por esos tiempos difíciles, en nuestro interior, en nuestro espíritu se está produciendo, como si estuviera brotando, ¿no? Esa perseverancia, esa fortaleza que nos va a hacer capaces, vean, no solamente, hermanos, de soportar la siguiente. ¿Recuerdan que en múltiples versículos se nos habla acerca de que el que perseverare hasta el fin será salvo? ¿Sí? De alguna u otra forma se nos indica que tenemos que persistir, que tenemos que mantenernos. ¿Recuerda? Y eso puede en ocasiones desalentarnos, porque a veces nos levantamos con toda la actitud, ¿no? No, hoy, este es mi día, Señor, gloria a Dios, ¿no? Y otros días, con un cuernito nos levantamos así. Y te sientes en la lona. Dices, Señor, no estoy perseverando, no sé si voy a llegar. Mira cómo me equivoqué, mira lo que hice. Pero lo que yo entiendo, hermanos, a raíz de este versículo, es que esa perseverancia que necesitamos para llegar al final, para presentarnos a Dios, no tiene que ver tanto con nosotros, sino es producida a través de que se pone a prueba nuestra confianza en Dios. ¡Ah, qué bendición! Entonces, tiene mucho sentido el hecho de que el Señor nos asegure que vamos a estar con Él, porque no solamente Él nos salvó, no solamente Él nos llamó, nos salvó, nos está santificando, Él nos está guardando y Él está produciendo esa perseverancia en nosotros para que lleguemos al final. Y lo único que nos dice el Señor es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, ¿verdad? Que seamos fieles, que sigamos confiando cada vez más profundamente en Él y plenamente y en Él, ¿no? Entonces esas aflicciones, hermanos, producen una fe perseverante. Yo no sé si usted alguna vez ha orado en ese sentido, Señor, ayúdame a crecer, ¿no? En perseverancia, en paciencia. Yo quiero hacerlo. Bueno, nos daba el consejo Pastor Raúl hace muchos años, ¿no? Es algo que no se pide. No pida paciencia. Esa va a llegar con pruebas, ¿sí? Entonces, tampoco pida pruebas. Señor, entonces yo necesito, mándame pruebas, ¿no? Yo soy tu mejor guerrero. No lo haga. Van a llegar de acuerdo a su resistencia. Más misericordia. Y algo que comentaba la semana pasada es que
en este asunto, hermanos, de las dificultades, de los tiempos difíciles que se presentan en diferentes formas, quiero ser cuidadoso y no quiero hablar ligeramente o referirme ligeramente, porque como la palabra nos dice que tengamos por sumo gozo, ¿sí? Que miremos el resultado, no miremos tanto nuestra condición ensimismada, porque cada quien sabe el costal que está llevando, sí, sabe lo que pesa. No quiero ser ligero con eso, decir, pues no, o sea, tú obedeces al Señor y ahí está la provisión y camina en eso. No hay otra palabra, ¿no? No, nada de que te consuelo, no, órale, a confiar. Bueno, cabría, pero no es el propósito. Sino la intención, hermanos, es tratar, ¿no? de ser empático con aquellas personas que están aquí, ¿no? Con ustedes, que quizás estén en este tiempo, porque aunque suena bien en la Escritura, que suena convincente en la Escritura, aunque es algo que deseamos crecer, ¿no? Que nuestra fe, que el Señor diga, wow, como dijo de Job, ¿verdad? ¿Ya has considerado a mi siervo? Que el Señor pudiera decir, yo lo conozco y sé que su confianza ha crecido en mí. El tiempo, hermanos, la prolongación de un tiempo difícil causa tensión. Es un choque. ¿Sí? Sé que tengo que confiar en Dios, pero se ha prolongado tanto que de repente flaqueo. ¿Sí? Que de repente la confianza ya no sabe tan dulce. ¿Sí? Hay una tensión constante. Y si vamos a ir a Job, acompáñame por favor. Job capítulo 3. Nosotros vemos en el capítulo 1 y capítulo 2, lo vimos la semana pasada, lo comentamos. Job tenía una fe perseverante, ¿verdad? Una confianza plena que cuando le cayó esta pesadilla, porque puede ponerse en ese contexto, esta pesadilla de perder todo, que fue hecha realidad, y luego le cae esta enfermedad tan terrible, y vimos que él adoró, que él no pecó, ¿sí? Que él reconoció que si Dios da, Dios lo puede quitar también, y sea el nombre de Dios bendito. Qué forma tan espectacular, ¿no? De confianza plena en Dios. Pero vemos en el capítulo 3, hermanos, dice, después de todo esto, después de esto, es decir, después de un tiempo, Job ya no era el mismo del capítulo 1 y capítulo 2. ¿Se fija? Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Ya no dice que Job seguía adorando, aunque él no pecó. ¿Sí? Pero el tiempo fue un factor determinante en que él quizás flaqueara en esa confianza que tuvo 2 capítulos antes. ¿Se fija? Un comentarista dice, el sufrimiento y el dolor se vuelven aplastantes cuando persisten sin que haya un final a la vista. Incluso un hombre justo que teme a Dios y se aparta del mal, tiene pecado. Puede ser que malinterprete o cuestione lo que Dios hace, dice, la tensión entre la fe y la experiencia es real. Es real. Uno a veces ve a un hermano padeciendo y hermano, ten fe, hermano, confía en el Señor, mira, todo va a estar bien, ¿verdad? Esa palabra, sí, pero ya tengo 5 años, ya tengo 10 años con esto y te creo que todo va a estar bien. Pero se fija que es real esa tensión, que quizás pueda llegar a hacernos dudar de realmente si Dios está con nosotros. Pero Él lo ha prometido, hermanos.
estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿no? Uno de los propósitos, sigue diciendo el comentarista, uno de los propósitos de las pruebas es hacer que el creyente enfrente la realidad de su debilidad inherente, es decir, somos débiles por naturaleza, y la verdad de que debe caminar por fe, sin importar lo que perciba con su vista. ¿Lo leo nuevamente? Uno de los propósitos de las pruebas es hacer que el creyente enfrente la realidad de su debilidad inherente y la verdad de que debe caminar por fe sin importar lo que perciba con su vista. Sin las pruebas dolorosas, el creyente es vulnerable al orgullo. Las pruebas ayudan al creyente a cerrar la brecha entre el creer y la experiencia de una confianza más profunda en Dios. ¿Por qué? Porque yo en un tiempo de bonanza, yo puedo decir, sí, yo confío en Dios y cantarlo y brincar y todo lo que quiera y dar vueltas y lo que sea, ¿verdad? En el tiempo de prueba, cuando viene la tensión y cuando se prolongó, es cuando se va a mostrar realmente de qué está hecha esa confianza. Entonces es necesario, ¿no? Y el orgullo ese de que habla el comentarista, ¿no? No, pues yo me porto bien, mira, el Señor a mí no me manda pruebas porque yo soy su consentido, ¿no? Yo me porto bien, no le doy problemas. Pues Job tampoco le da ningún problema. Y así que cuidado, ¿no? Con esas palabras. Pero van a ser estos tiempos que nuestro orgullo se aparte, ¿sí? Es decir, cada vez van a crear humildad en nosotros. Bienaventurados los que lloran. ¿Y de qué cree que lloran? ¿De felicidad? ¿No? Sufrimientos que acarrea la vida cristiana. Pero hay una bienaventuranza, ¿se fija? Para aquellos que lloran. Y de esta misma confianza, hermanos, de esta misma confianza que tiene tensión, habla el salmista en el Salmo 71. Vaya ahí conmigo, por favor. Salmo 71. Salmo 71, versículo 5. Dice, porque tú eres mi esperanza. Oh Señor Dios, tú eres mi confianza. Dice, desde mi juventud de ti he recibido apoyo, desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre, para ti de continuo mi alabanza. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer esa confianza? Recordando que Dios está acompañándonos en cada momento de nuestras debilidades, de nuestros dolores. Él está ahí. El salmista podía esperar en Él, ¿no? Tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza. Y no solamente hoy, esta mañana, desde mi juventud, es más, desde que nací, tú eres mi confianza. Cuando ni siquiera podías hablar, solo balbuceabas, Dios ya estaba ahí. Qué maravilloso, ¿no? Otro salmo que nos alienta es el Salmo 112. Salmo 112, versículo 6. Refiriéndose al justo, el versículo 6. 112:6 dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Y refiriéndose a ese justo, el versículo 7 dice, no temerá de recibir malas noticias. Dice, su corazón está firme. ¿Por qué está firme, hermanos? Confiado en el Señor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Y está confiado en el Señor, ¿para qué?
no teme recibir malas noticias, ¿verdad? Dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Pero para qué está confiado? Dice un pastor, refiriéndose a ese texto, dice, está confiado para ver cómo lo malo que llega a su vida se convertirá en bueno. ¿No es lo que dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Entonces, el que está confiando en Jehová, el que está confiando en el Señor, aún en esos tiempos difíciles, aún en esos tiempos de tensión, aunque le esté yendo súper mal, debe saber, como el salmista lo sabía, que en algún momento Dios va a tornar eso malo en bueno. ¿No fue lo que le dijo José a sus hermanos? Ustedes tramaron para mí el mal, ¿no? Me querían matar, me encerraron, me vendieron, estuve en la cárcel 2 veces. ¿2 veces o una vez? Creo que una, ¿verdad? Estuve fuera de mi tierra. Tuvo hijos con una extranjera. Nunca consideró que Egipto fuera su tierra. De hecho, la consideraba la tierra de sus aflicciones. José. Por eso le puso a su hijo Efraín. Pero él les dijo, ustedes tramaron para mal, pero Dios lo tornó a bien, para salvarlos, para resguardarlos, para cuidar a su nación, específicamente para guardar a Judá, que era de donde vendría el Mesías. Y otra forma, hermanos, de entender ese Dios lo tornó, es que Dios lo orquestó para bien. Dios está detrás de cada una de las pruebas y las dificultades, y eso, hermanos, nos debe dar confianza. Y pensando en Job, que Satanás fue quien hizo que sus hijos murieran y que perdiera todo, y que tocó su cuerpo para esa enfermedad, aunque Satanás hizo eso, ¿sabe quién estaba detrás? Dios. Difícil de entender, pero eso es lo que dice la palabra. Y eso le da la confianza a Job. Y eso debe darnos la confianza a nosotros de persistir en ese tiempo malo. Spurgeon dijo lo siguiente, dice, no olvides de que si hubiese un mejor camino para llevarte de donde estás a donde Dios quiere que estés, el amor de Dios te hubiese tenido o te tendría hoy en ese otro camino. ¿Ese es el camino en el que estás? ¿El de tus padecimientos? Ese es el camino donde Dios quiere que estés. No en el que pagas las consecuencias de nuestros actos. Eso es otra cosa. El de las aflicciones que llegan solas, que te rodean, ¿recuerdan? Que te hallan, que te encuentran y que te acorralan. Ese es el camino que Dios ha diseñado para santificarte, para que tu fe crezca y para que crezcas en perseverancia. Entonces, ese es el mejor camino. Ese es el mejor camino, hermanos. Quiero terminar con este pequeño relato. Lo tomé de un libro que se llama Las estaciones de aflicción, de Tim Challies. Y dice así: una antigua leyenda habla de la construcción de una de las grandes catedrales de Inglaterra. Dice, y del maestro mayor de obras, quien tras haber dibujado detalladamente sus planos, viajó hasta una cantera cercana para escoger las piedras que utilizaría en su obra maestra. Puso su fina mirada en la gran colección reunida para su inspección y comenzó a imaginar cuáles serían apropiadas para cada propósito, cuáles eran apropiadas para los cimientos y los pilares fuertes, cuáles encajarían bien para formar los potentes muros de contención y los imponentes capiteles. Con confianza seleccionó una piedra particularmente áspera. Después agarró su martillo con una mano y un cincel con la otra. Cuando el constructor comenzó a dar golpes en la piedra, ésta gemía de dolor, pero él la consolaba
explicándole que debía darle forma para que pudiera ocupar su lugar en su gran obra de arte. Si era capaz de soportar el dolor, vería que su plan era bueno. Y así fue. Cuando el maestro mayor de obras terminó, la piedra encajaba perfectamente en el altar mayor de la catedral, donde daría testimonio durante siglos de la genialidad del constructor. De igual modo, Dios sabe cómo encajar a cada uno de sus hijos en la iglesia, porque como el constructor de la leyenda, Él está creando una obra de arte que mostrará su genialidad y hará que todos los que la vean glorifiquen su nombre. Y nosotros somos parte de esa gran obra, hermanos. Y no tema cuando viene el cincel, cuando viene el martillo. Confíe en la genialidad del maestro. Amén.